Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanas y hermanos, damos inicio esta Semana Santa con la celebración hoy del Domingo de Ramos. Lo hacemos ahora en la intimidad de una misa privada, una misa que no la hacemos con fieles, no la hacemos en un templo parroquial, ni siquiera la podemos hacer en la catedral de nuestra arquidiócesis de Puerto Montt. Hemos sido exigidos por una enfermedad que se extiende en distintas partes del mundo a tratar de permanecer en nuestros hogares. Pero eso no nos impide participar en esta Semana Santa, a entrar en ella en el espíritu que el Señor nos invita, a acompañarlo a Él en la dramaticidad de los actos que vamos a recordar y a hacer presente en estos días. Nos ayudan ciertamente algunos instrumentos para poder llegar a muchos hogares. Ahora estamos transmitiendo vía streaming por Facebook esta imagen televisiva, así como también por radio, con Radio Belén de Puerto Montt y Radio María en todo Chile. Lo hacemos en la intimidad de una misa privada, como seguramente los primeros siglos los cristianos lo hacían. 1, 2, 3 personas para celebrar el misterio pascual, celebrar los hechos fundamentales de nuestra fe. Pero eso no nos detiene, sino que por el contrario nos anima a poder entrar en este espíritu. Los invito a que nos acerquemos entonces a celebrar esta Semana Santa, pidiendo perdón por nuestras faltas y particularmente acompañando al Señor en su ingreso a la ciudad de Jerusalén. Tú que borras nuestras culpas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que creas en nosotros un corazón puro. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriera para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escucha la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido, ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, manean la cabeza. Acudió al Señor, que le pongan a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor alabarlo, temerlo linajes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de ser de condición divina, no hizo alarde de su igualdad con Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y convertido ya por su aspecto en un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo puso en lo más alto, y le otorgó el nombre que supera todo nombre, de modo que al pronunciarse este nombre que tiene Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el mundo de los muertos, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Ama a todos como hermanos, Dios es amor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús. ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno. ¿Seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Él respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que de ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre, si es posible, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos, lloró por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple con tu cometido. Entonces se abalanzaron contra él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó una espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.
Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente, se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciendo: Tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está perdido. Ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada Pilato. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo en 3 días, lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy el Hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Después del mediodía, hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región.
hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los que se encontraban allí, al oírlo dijeron, está llamando a Elías. enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber, pero los otros le decían, Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas, después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole, Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo, ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió, ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado este relato de la pasión del Señor, según San Mateo, y que se junta con lo que estamos celebrando hoy día, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En esta celebración más privada, más íntima, no hemos hecho la procesión solemne que se hace habitualmente el Domingo de Ramos, en donde ante la bendición de los ramos se escucha un trozo del Evangelio, en donde se narra cómo Jesús entró a Jerusalén montado en un asno, la gente ponía palmas a sus pies y era aclamado como el Hijo de David, el Mesías, el enviado de Dios. Este mismo pueblo, unos pocos días después,
grita públicamente y solicita a Pilato que sea crucificado. Por eso estamos viviendo esta Semana Santa y se vive desde el momento del Domingo de Ramos bajo el signo de la contradicción. ¿Cómo los hombres podemos ser tan contradictorios? Por una parte, aclamar a Jesús, que es el Mesías, y después, algunos días después, solicitar su crucifixión. Y en este relato que hemos escuchado aparecen muchos personajes que de una u otra forma vamos a ver cómo uno se puede relacionar con Jesús, el Hijo de Dios. Encontramos al pueblo que lo aclama, encontramos a los discípulos que por un lado dicen que lo van a dejar todo por él, pero después cuando comienzan los problemas huyen, lo dejan solo. Hay uno que lo traiciona, hay otro que lo niega 3 veces, hay personas que lo juzgan, hay personas que levantan calumnias contra Jesús, hay gente que lo abofetea, que lo escupe, hay otros que lo ayudan, hay otros que se como hay unas mujeres que contemplan de lejos esta situación, pero acompañan a Jesús incluso hasta el lugar de su sepulcro. Y así hay una serie de personajes que van interactuando con Jesús y aparecen con él. Y eso nos pregunta a nosotros, bueno, ¿quién es el personaje que me representa a mí? ¿Cómo me relaciono? ¿Lo estoy acogiendo? ¿Lo estoy negando? ¿Lo estoy traicionando? ¿O lo estoy agrediendo o levantando falso testimonio contra él? Son distintas situaciones. Jesús entró en Jerusalén humilde y sencillo, no entró montado en un caballo como entraban los emperadores, con una fanfarria alrededor suyo, con grande orquesta y con grandes luminarias. Entró humilde y sencillo, despojado de todo poder. Como escuchábamos en la segunda lectura, tomada la carta a los Filipenses, él se despojó de su dignidad divina para tomar la condición humana, la nuestra, que es frágil, que es débil, que es pecadora. Y desde ahí él y su historia de salvación. Eso es lo que el Señor nos invita entonces ahora a vivir esta Semana Santa, marcada particularmente por las circunstancias que nos toca vivir ahora con la pandemia del coronavirus. Y por eso es el momento que podamos vivirlo quizás más en familia. Quizás muchos lo están viendo por esta transmisión y han preparado en su familia unos ramitos, no pudiendo traerlos acá para ser bendecidos, los vamos a bendecir al final, con la bendición final de esta celebración. Pero es momento que en familia podamos reflexionar en torno a la palabra del Señor. En familia también podamos acompañar a Jesús en este momento de Semana Santa y preguntarnos, ¿cómo yo acojo al Mesías, al Hijo de Dios, que llega montado en un asno pequeño y sencillo, abriendo las puertas de mi corazón, dejándome interpelar por su palabra? Y a la vez, si lo hacemos de esa forma, nos daremos cuenta cómo podemos enfrentar las circunstancias que nos toca vivir. Esta pandemia que nos produce fragilidad, que nos produce incertidumbre, nos produce angustia por no saber cómo vamos a resolverla, y podemos entonces dejarnos acompañar por la palabra y por la luz del Señor en este momento. Pidámosle entonces que Él se haga manifiesto en nuestra vida y que podamos nosotros vivir con intensidad este momento de Semana Santa. Los invito a que continuemos entonces esta celebración, rezando todos juntos el credo que expresa nuestra fe. Esta fe que no solamente la formulamos, sino que también la celebramos concretamente en esta Semana Santa. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiados que el Señor recibe siempre la oración de su pueblo, manifestemos a Él nuestras intenciones. Pidamos por todos nosotros que estamos entrando en esta Semana Santa, para que lo hagamos desde el espíritu de la fe, desde el don que el Señor nos regala con su espíritu, y para que podamos acercarnos al sufrimiento de Jesús y hacerlo como algo propio, y a su vez resucitar con Él al final de esta semana. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que sufren la enfermedad, especialmente la enfermedad que se ha producido por el coronavirus, por aquellos que los atienden, por aquellos que ponen todo su esfuerzo en ayudar a otros, en controlar esta enfermedad y así también en prestar los servicios necesarios para todos nosotros, para que ellos sean acompañados con la bendición del Señor en este momento. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Podemos presentar otras intenciones. Pedimos, Señor, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Fernando, por todos los sacerdotes, en especial por los misioneros, para que tengan la fortaleza de seguir anunciando tu palabra. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las familias de Puerto Montt, especialmente por los apoderados y los niños de nuestro colegio, para que el Señor se manifieste día a día y ellos puedan sentirlo a través también de sus acciones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las personas que se están uniendo para rezar, para orar con nosotros, para que el Señor les regale el don de la fe y de la esperanza, y que cada día podamos creer más en Jesucristo. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Santo, recibe esta oración con sencillez, humildad, desde nuestra fragilidad te la presentamos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Preparemos el altar, porque en él ofreceremos el pan y el vino, la presencia de Cristo entre nosotros. Después de preparar la tierra y de sembrar, se ha recogido el trigo y una harina sed. El trabajo del hombre ha hecho este pan. Ese es el pan que presentamos hoy, el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor, el pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor. Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. Cuando el vino en las bodas de Caná, tu madre se te acerca y te lo hace saber. Los jarros llenen de agua y háganlo probar. Necesario es el vino para celebrar. Ese es el vino que presentamos hoy, el vino de amistad y de fraternidad, el vino que será la sangre del Señor. Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. Oren, hermanas, para que este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la hombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios eterno,
por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa, y al resucitar fuimos justificados. Por eso, te alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo y en la tierra, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos por el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente los que han fallecido con ocasión de esta enfermedad, esta pandemia que nos golpea, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompañando a Jesús en su ingreso a Jerusalén y a su pasión, digamos juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Como es imposible participar en la comunión sacramental, para aquellos que nos están escuchando, hagamos juntos la oración de una comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido,
Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para recibir la santa bendición, los invito a que aquellos que han preparado un ramito, que lo puedan tener en sus manos, en sus hogares, ya que no han podido participar en esta celebración de forma presente. A través de los medios también transmitimos esta bendición para sus hogares, para estos ramos y para todos aquellos que lo están escuchando y viendo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del Dios rico en misericordia descienda sobre ustedes, estos ramos y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.